Hace algunos días, una paciente de 72 años me dijo algo que cambió la manera en que pienso sobre la soledad. Doctor, mi hija insiste en que necesito compañía, pero por primera vez en décadas me despierto sin sentir que debo dar explicaciones a nadie. Se quedó en silencio unos segundos, miró por la ventana, y luego agregó: ¿por qué todos asumen que estar sola es mi problema, cuando en realidad puede ser mi solución? Esa frase fue tan poderosa que me acompañó durante semanas. La anoté en mi libreta de trabajo, la repetí mentalmente en mis caminatas matutinas y la he compartido con varios de mis pacientes desde entonces. Porque en esa simple declaración hay una revelación profunda. La soledad elegida no es una condena, es una conquista. Vivimos en una sociedad que glorifica la compañía. Desde pequeños nos enseñan que debemos encontrar nuestra media naranja, que debemos formar una familia, que estar solo es señal de fracaso. Pero, ¿qué pasa cuando llegamos a los 60, 70 u 80 años y descubrimos que la compañía que tenemos no nos da paz, sino conflicto? En más de 30 años de escuchar historias humanas, he visto un patrón repetirse como un eco. Personas que han pasado toda una vida cuidando de otros, complaciendo, sacrificando sus propios sueños, y que al llegar a la madurez se sienten vacías, drenadas, desconectadas de sí mismas. Permíteme contarte de Marta, una mujer de 68 años que llegó a mi consulta con un sentimiento de culpa enorme porque había decidido divorciarse después de 40 años de matrimonio. Mis hijos no lo entienden, me decía. Dicen que debería aguantar, que a mi edad ya es tarde para empezar de nuevo. Pero cuando le pregunté qué sentía al imaginarse sola, sus ojos brillaron. Libertad, doctor. Mucha libertad. Poder decidir qué cocinar sin escuchar críticas, qué música poner sin discusiones, poder leer hasta las 3 de la mañana sin sentirme juzgada. Esa es la clave. Lo que para muchos parece soledad, para otros es la primera bocanada de aire fresco en décadas. La diferencia entre estar solo y estar libre. Hay una confusión muy común. Creemos que soledad es sinónimo de tristeza, pero no lo es. Estar solo no significa estar vacío. Al contrario, muchas veces es la oportunidad de volver a llenarte de ti mismo. La madurez nos enfrenta a un cambio de pregunta. Ya no nos preguntamos, ¿cómo hago que esto funcione?, sino esto realmente me hace bien. Y cuando la respuesta es no, elegir la soledad es un acto de amor propio. Un reconocimiento de que nuestro tiempo es limitado y no podemos seguir gastándolo en relaciones que drenan en lugar de nutrir. La liberación de decidir por ti mismo. Cuando eliges la soledad conscientemente, experimentas algo revolucionario. Recuperas el control de tus decisiones. Por primera vez en mucho tiempo, puedes elegir a qué hora te levantas, qué comes, cómo decoras tu casa, qué proyectos comienzas. Estos detalles parecen triviales, pero créeme, son profundamente transformadores. He visto personas que redescubren pasiones que tenían olvidadas: pintar, escribir, bailar, aprender un idioma. Pasiones que habían dejado de lado por las demandas de la vida en pareja o en familia. Una mujer de 75 años me contó entre lágrimas que había vuelto a tocar el piano después de 50 años. Cuando estaba casada, mi esposo decía que hacía mucho ruido. Lo dejé. Hoy vuelvo a sentirme viva. La paz mental, un recurso sagrado. Después de décadas de responsabilidades, el cuerpo necesita descanso. El alma necesita calma. Vivir en un entorno lleno de conflictos desgasta no solo el corazón, sino el sistema inmunológico. El cortisol, la hormona del estrés, se mantiene elevado y eso acelera el envejecimiento. Por eso es tan importante entender que elegir la soledad puede ser elegir la salud. Cuando recuperas el silencio de tu casa, cuando no tienes que discutir por cosas pequeñas, tu mente se relaja. Tus noches son más tranquilas.
Tu creatividad vuelve. Un paciente me dijo algo que nunca olvidaré. Doctor, antes mi casa era como una tormenta constante. Ahora es como un lago en calma. Puedo escuchar mi respiración. Sanar heridas antiguas. La soledad también es un espacio terapéutico. Cuando no estás reaccionando a los problemas de otra persona, tienes tiempo para mirar hacia adentro. Muchos de mis pacientes descubren en esta etapa que pueden trabajar en traumas de la infancia, en patrones de dependencia, en viejas heridas que nunca habían tenido el valor de revisar. Es en esos silencios donde ocurre la verdadera transformación. Personas que por años se sintieron incompletas, comienzan a verse como seres enteros. Personas que buscaron aprobación externa toda su vida, empiezan a aprobarse a sí mismas. El conflicto con los hijos adultos. Un tema delicado que veo en muchas familias es la presión de los hijos para que sus padres no estén solos. Mamá, no puedes quedarte sola. Papá, tienes que rehacer tu vida. Estas frases parten del amor, pero muchas veces son un reflejo de los miedos de los hijos, no de las necesidades del padre o la madre. Respetar la elección de soledad de un padre puede ser el acto más grande de amor que un hijo puede hacer, porque le está diciendo, confío en que sabes lo que es mejor para ti. La diferencia entre soledad y aislamiento. Quiero hacer aquí una distinción crucial. La soledad elegida es activa, nutritiva, regeneradora. Es usar el tiempo para conocerte, para crear una vida significativa. El aislamiento, en cambio, es retirarse del mundo por miedo o resentimiento. Es cerrarse a todo y a todos. Por eso, cuando hablo de soledad, hablo de una soledad consciente, constructiva. Una que te permite crecer, sanar, descubrirte. Abundancia interna, el mayor regalo de la madurez. Cuando logras sentirte completo en tu propia compañía, algo mágico ocurre. Si algún día decides volver a compartir tu vida con alguien, lo harás desde la abundancia, no desde la necesidad. Y las relaciones que nacen desde la abundancia son más sanas, más respetuosas, más libres. Lo he visto incontables veces. Personas que después de un tiempo de soledad encuentran parejas que realmente suman a su vida, porque ya no buscan desesperadamente llenar un vacío, sino compartir una plenitud. Generosidad selectiva. Uno de los aprendizajes más hermosos de esta etapa es lo que llamo generosidad selectiva. Dejas de gastar tu energía en personas que no la valoran. Dejas de decir sí por compromiso. Empiezas a decir no sin culpa. Tu tiempo se vuelve sagrado. Tu energía, preciosa. Solo la entregas donde sientes que hay un verdadero intercambio de amor, respeto y alegría. Una pregunta para ti. Quiero que pienses en esto. ¿Cuál es la diferencia entre la vida que tienes ahora y la vida que realmente quieres vivir? ¿Qué personas, qué relaciones, qué hábitos te acercan a esa visión y cuáles te alejan? Responder a esta pregunta puede ser incómodo. Puede llevarte a tomar decisiones valientes. Pero el coraje en esta etapa de la vida no es opcional. Es un deber contigo mismo. Porque tu vida, en estos años dorados, merece ser vivida con la máxima paz, autenticidad y alegría. Y si eso significa elegir conscientemente la soledad en lugar de relaciones que te quitan esa paz, entonces no es solo válido. Es sabio. Hace un par de semanas, en mi consulta, un hombre de 74 años llamado Ernesto me compartió algo que me hizo detenerme y reflexionar. Doctor, toda mi vida creí que el amor era aguantar. Aguantar silencios incómodos, discusiones, desilusiones. Hoy, después de un año viviendo solo, me doy cuenta de que lo que yo llamaba amor era simplemente miedo a quedarme solo. Esa frase me atravesó como un rayo, porque refleja algo que escucho con frecuencia en personas que llegan a la madurez. El descubrimiento de que muchas de sus relaciones no eran auténticas elecciones,
sino pactos de supervivencia emocional. Ernesto continuó. Ahora, me levanto por la mañana y preparo mi café exactamente como me gusta. Pongo la música que quiero. Leo el periódico sin interrupciones. Nadie me critica por mis horarios. Nadie me dice que estoy perdiendo el tiempo. ¿Sabe qué es eso para mí, doctor? Es paz. Una paz que no cambio por nada. Lo miré y sonreí, porque Ernesto había descubierto algo que cuesta años entender, que la soledad elegida no es sinónimo de vacío, sino de libertad. La falsa idea de que siempre necesitamos compañía. Desde que somos niños escuchamos frases como pobrecito, ¿estás solo o para cuándo el novio? ¿Para cuándo la familia? Nos enseñan que estar acompañado es el estado natural y que estar solo es un problema que debe resolverse. Pero, ¿y si te digo que hay personas que encuentran en la soledad su renacimiento? He visto mujeres que, después de enviudar, comenzaron a viajar solas por el mundo. He visto hombres que, después de separarse, retomaron estudios que habían abandonado en su juventud. Personas que, en lugar de hundirse, florecieron. La tercera edad como oportunidad, no como condena. Mucha gente cree que en la tercera edad ya no hay espacio para nuevos comienzos. Pero yo sostengo lo contrario. Es la mejor etapa para reinventarse. Porque después de décadas trabajando, criando hijos, complaciendo expectativas, llega un punto en que por fin puedes preguntarte, ¿y qué quiero yo? Esa pregunta puede ser incómoda al principio. Puede remover culpas y miedos. Pero también es profundamente liberadora. La rutina como cárcel invisible. En mis consultas escucho historias de personas que pasaron 30, 40 o 50 años repitiendo la misma rutina. Una mujer me dijo, durante años, cociné lo que mi esposo quería, vi los programas que él elegía, salí solo a los lugares que él disfrutaba. Un día me di cuenta de que ni siquiera sabía cuál era mi comida favorita. ¿Puedes imaginar eso? Llegar a los 70 años sin saber qué te gusta de verdad. Eso es lo que hace la convivencia obligatoria sin espacios de autonomía. Nos desconecta de nosotros mismos. La soledad como reencuentro. Cuando eliges estar solo, no solo dejas atrás una relación, comienzas una nueva relación contigo. Te escuchas, te conoces, redescubres que te da placer, que te hace sonreír, que te inspira. Ernesto me contaba que redescubrió su amor por la carpintería. Transformó su garaje en un taller y ahora pasa horas creando muebles que regala a sus nietos. Siento que vuelvo a ser el joven que soñaba con construir su propia casa, me dijo. Esto es lo que yo llamo el despertar del ser esencial, cuando dejas de vivir para otros y vuelves a vivir para ti. La presión de la familia y de la sociedad. Claro, no todos entienden este proceso. Muchos hijos se preocupan cuando ven a sus padres solos. Papá, te vas a deprimir. Mamá, necesitas compañía. Pero muchas veces no es el padre ni la madre quien se siente solo, sino el hijo quien no sabe qué hacer con su propia ansiedad al verlos independientes. He trabajado con familias en las que la insistencia de que el progenitor rehaga su vida solo generaba conflicto, hasta que un día lograban entender que la elección de soledad no es abandono, sino autocuidado. Diferenciar entre soledad y aislamiento. Debo insistir en esto. Estar solo no es lo mismo que estar aislado. La soledad consciente es una elección activa. Es llenar tu tiempo de actividades que te nutren. El aislamiento es retirarse del mundo por resentimiento o miedo, y eso sí puede ser dañino. Por eso, cuando hablo de la soledad como solución, me refiero a esa soledad rica en sentido, donde cultivas tu mundo interno, fortaleces tu cuerpo, cuidas tu mente y tu espíritu. Recuperar la paz mental. Vivir con alguien que no te respeta o que no comparte tu visión de la vida puede ser una fuente constante de estrés. El conflicto crónico eleva el cortisol, agota la energía, roba años de vida.
Cuando eliges la soledad, reduces ese ruido. Recuperas el silencio. Y en ese silencio puedes volver a crear, a soñar, a proyectar. La oportunidad de sanar. He visto personas que, al quedarse solas, por fin se animaron a ir a terapia. Comenzaron a escribir diarios, a meditar, a reflexionar sobre su historia. Sanaron heridas de la infancia, rompieron patrones de dependencia emocional, aprendieron a poner límites. Una mujer de 80 años me dijo algo que jamás olvidaré. Por fin me perdoné a mí misma por no haber sido perfecta. Por fin solté la culpa que me acompañó toda la vida. Ese tipo de sanación difícilmente ocurre en medio del ruido de una relación conflictiva. Necesita espacio, silencio y tiempo. La abundancia interna. Cuando aprendes a disfrutar de tu compañía, desarrollas lo que llamo abundancia interna, la capacidad de generar tu propia felicidad. Y cuando tienes abundancia interna, dejas de necesitar desesperadamente a otros para sentirte bien. Si llega una nueva relación, la eliges desde la libertad, no desde la carencia. Esto cambia radicalmente el tipo de vínculos que atraes. Las personas que se sienten completas atraen relaciones más sanas, más respetuosas, más equilibradas. Generosidad selectiva y nuevas prioridades. Otra característica de las personas que abrazan la soledad en la madurez es que se vuelven selectivas. Dicen no sin culpa. Eligen en qué personas invertir su tiempo y energía. Se rodean de quienes suman, no de quienes restan. Preguntas para tu reflexión. Quiero dejarte con algunas preguntas que puedes llevar contigo después de ver este video. ¿Cuándo fue la última vez que te preguntaste qué quieres de verdad, sin pensar en lo que otros esperan de ti? ¿Qué relaciones en tu vida hoy te nutren y cuáles te drenan? Si tuvieras solo 5 años más de vida, ¿con quién los pasarías? ¿En qué invertirías tu tiempo? Responder estas preguntas puede ser un acto transformador, porque la madurez no es el final, es el comienzo de la etapa más consciente de tu vida. Y si esa etapa incluye la soledad como compañera, entonces no es un fracaso, es una elección de libertad. La soledad elegida es una declaración de amor propio. Es decir, me respeto lo suficiente para no aceptar relaciones que me quitan mi paz. No hay edad para recuperar tu autonomía. No hay edad para volver a empezar. No hay edad para elegirte a ti mismo. Y si esa elección te lleva a vivir en soledad, entonces esa soledad es la semilla de tu segunda vida. Hace poco, en un taller de crecimiento personal para adultos mayores, conocí a Lucía, una mujer de 70 años que parecía irradiar tranquilidad. Cuando le pedí que compartiera algo que había aprendido en los últimos años, ella sonrió, respiró profundo y dijo, aprendí que el silencio de mi casa no es un castigo. Es el espacio que siempre quise y que nunca me atreví a pedir. Sus palabras detuvieron la conversación en la sala. Hubo unos segundos de silencio incómodo, de reflexión, porque lo que acababa de decir no era solo una frase bonita, era un manifiesto de vida. Lucía había pasado 45 años casada, criando a 3 hijos, trabajando en el negocio familiar, haciendo que todo funcionara para los demás. Durante décadas, no tuvo un solo día de descanso para preguntarse qué quería ella. Cuando su esposo falleció y sus hijos formaron sus propias familias, se encontró por primera vez en décadas completamente sola en su casa. Al principio, me contó, fue un golpe muy duro. Caminaba por los pasillos y el eco de sus propios pasos le parecía insoportable. Se sentaba a la mesa y miraba la silla vacía frente a ella, y las lágrimas se le escapaban sin pedir permiso. Se preguntaba si eso era la vida que le quedaba, si los próximos 20 años serían así, silenciosos, vacíos, llenos de nostalgia. Pero algo dentro de ella cambió. Pasaron los meses y comenzó a sentir que ese silencio, que al principio era una carga, en realidad era un regalo. Ya no tenía que preparar el desayuno deprisa para cumplir con el horario de otra persona. Ya no tenía que poner la televisión para distraerse de discusiones. Ya no tenía que ceder su tiempo para sostener una rutina que no era suya. De pronto, el silencio se volvió su compañero.
Lucía empezó a leer más. Volvió a pintar, algo que no hacía desde su adolescencia. Dedicó horas a su jardín, a cuidar sus plantas, a observar cómo florecían y crecían en silencio, como si le estuvieran recordando que la vida siempre encuentra maneras de renacer. Y fue entonces cuando se dio cuenta de que su casa no estaba vacía, estaba llena de ella misma. Cuando me contó eso, me quedé mirándola con admiración, porque lo que Lucía había descubierto es algo que muy pocas personas se atreven a aceptar, que la soledad, cuando se elige, puede convertirse en el terreno más fértil para redescubrirse. La mayoría de nosotros hemos crecido escuchando que estar solo es un problema, que es algo que debe resolverse. Desde pequeños nos dicen pobrecito, estás solito. Cuando crezcas formarás una familia, no te quedes para vestir santos. Y esas ideas se van grabando en nuestra mente como si fueran verdades absolutas. Pero, ¿y si no lo fueran? ¿Y si la soledad no fuera un castigo, sino una oportunidad? Lucía me dijo, me pasé media vida buscando ser la esposa perfecta, la madre perfecta. Hoy, a los 70, me permito ser simplemente Lucía. Y me encanta. Esas palabras me golpearon, porque en ellas hay algo profundamente revolucionario. Llegar a la madurez no es el final, es el comienzo. Es el momento en que ya no tienes que demostrar nada a nadie, el momento en que puedes preguntarte con total honestidad, ¿qué quiero para mí? ¿Qué sueños dejé en pausa? ¿Quién quiero ser ahora que, por fin, tengo la libertad de elegirme? Lucía decidió tomar clases de cerámica a los 71 años. Hoy, 3 años después, vende sus piezas en una feria artesanal de su barrio. Nunca imaginé que alguien pagaría por algo que hice con mis manos, me dijo sonriendo. Y yo le respondí que lo que la gente compra no es solo la cerámica, es su historia, su autenticidad, su decisión de no rendirse y seguir creando. Vivir solo por elección es recuperar el poder de decidir sobre cada detalle de tu vida. Son cosas pequeñas, pero transformadoras. Es decidir qué música escuchar en la mañana, a qué hora desayunar, si quieres quedarte en cama hasta tarde sin sentir culpa, si quieres viajar, si quieres aprender algo nuevo. Es elegir sin pedir permiso. Y cuando recuperas esa capacidad, algo en tu interior se reordena. La ansiedad baja, la mente se aquieta, la paz llega. Claro, no todo el mundo entiende este proceso. Los hijos, muchas veces, son los primeros en preocuparse. Lucía me contó que sus hijos al principio le insistían para que se mudara con alguno de ellos. Mamá, te vas a deprimir, le decían. Mamá, no puedes vivir sola. Pero ella fue firme. Prefiero que vengan a visitarme a una casa donde me siento en paz, que mudarme a un lugar donde pierda mi espacio. La soledad elegida no es aislamiento, es respeto por uno mismo. Y cuando los hijos finalmente lo entendieron, su relación mejoró, porque Lucía ya no recibía sus visitas con tristeza ni resentimiento, sino con verdadera alegría. Ya no se sentía obligada a tener compañía. Tenía compañía porque quería. El silencio, que antes le parecía un castigo, se convirtió en su maestro. Porque el silencio te obliga a escucharte. Y cuando te escuchas, empiezas a encontrar respuestas a preguntas que llevabas años evitando. ¿Qué heridas necesito sanar? ¿Qué perdones debo dar? ¿Qué cosas debo dejar ir? Lucía me confesó que en ese silencio pudo perdonar a su padre, que había sido muy duro con ella en su infancia. Pudo perdonarse a sí misma por las veces que se descuidó para cuidar de otros. Y esa transformación se notaba en su rostro. Había una luz en sus ojos que no estaba allí antes. No es casualidad que muchas personas mejoren su salud cuando dejan relaciones que les hacían daño. El estrés constante debilita el cuerpo, pero la paz mental lo fortalece. Lucía me contó que su presión arterial mejoró después de un año viviendo sola. No fue la medicina, dijo. Fue la tranquilidad. La soledad le permitió reescribir su historia.
Ya no vivía para cumplir con el guión que otros habían escrito para ella. Ahora era ella quien escribía cada capítulo. Y ese es uno de los mayores regalos de esta etapa de la vida, la posibilidad de empezar de nuevo, sin importar la edad. Cuando aprendes a disfrutar de tu propia compañía, algo mágico sucede. Dejas de conformarte con cualquier relación. Si alguien llega a tu vida, será porque realmente suma, no porque llena un vacío. Lucía me contó que, después de 3 años sola, conoció a un grupo de mujeres de su edad que también estaban redescubriendo la vida. Viajaban juntas, cocinaban, compartían libros y cenas. Y entonces me dijo, no necesito pareja para sentirme viva. Tengo mi tribu, tengo mi paz. Ahora quiero que te detengas un momento y te hagas estas preguntas. ¿Qué espacio de tu vida te gustaría recuperar? ¿Qué cosas haces solo por costumbre y no por elección? ¿Qué pasaría si te dieras permiso de empezar de nuevo? Incluso ahora. La soledad no es el enemigo. El verdadero enemigo es vivir una vida que no te pertenece. Y si hoy tienes la oportunidad de elegir diferente, de recuperar tu tiempo, de cuidar tu paz, no lo dudes. Nunca es tarde para empezar a vivir de verdad. La soledad elegida es una declaración de amor propio. Es mirarte al espejo y decirte, me respeto lo suficiente para no aceptar relaciones que me quitan mi paz. No hay edad para volver a empezar. No hay edad para elegirte a ti mismo. Y si esa elección te lleva a vivir en soledad, entonces esa soledad es la semilla de tu segunda vida. Hay algo que nadie se atreve a decirte con claridad, y tal vez por eso duele tanto. No todos los hijos adultos valoran a sus padres. No porque sean ingratos por naturaleza, ni porque se hayan vuelto fríos con los años. La verdad es más cruda y profunda. El amor filial no garantiza reciprocidad emocional. Puedes haberlo dado todo, tu tiempo, tu energía, tu paciencia, tus noches en vela, tus sacrificios silenciosos. Has estado allí siempre, en los momentos buenos y en los malos, renunciando a partes de ti mismo para que ellos tuvieran lo que necesitaban. Y aún así, hoy puedes encontrarte frente al silencio, frente a la distancia, frente a la mirada esquiva de alguien que ya no quiere saber nada de ti, o que apenas responde con monosílabos vacíos. La primera reacción es pensar, fallaré, hice algo mal, debería haber amado de otra manera. Pero esa es una trampa emocional. La culpa se construye muchas veces con los ladrillos de nuestras buenas intenciones mal entendidas. No, no siempre es tu error. El dolor de un hijo que se aleja no es solo la ausencia física, es una forma de duelo ambiguo. La persona sigue viva, pero su presencia emocional desaparece. Y ahí estás tú, buscando respuestas, repasando recuerdos, preguntándote dónde se filtró la distancia. Pero quizás lo más sano sea empezar desde otro lugar, reconocer que no tienes control sobre lo que otro siente, ni siquiera si ese otro es tu hijo. Tu valor no puede depender de cómo te responda, porque si así fuera, vivirías colgado de un hilo invisible, siempre esperando gestos mínimos de afecto como si fueran migajas esenciales para tu existencia. Duele, sí, duele mucho, pero hay una dignidad que nace cuando decides dejar de mendigar amor. No se trata de cerrar el corazón o volverse indiferente. Se trata de poner los pies firmes en tu propia tierra emocional. Reconocer que por más que hayas dado todo, tu hijo tiene derecho y responsabilidad de decidir el vínculo que quiere construir contigo. Tú no puedes obligarlo a sentir, a recordar, ni a valorar. Pero si puedes elegir no reducirte a ese vacío. Tal vez la pregunta no sea, ¿por qué mi hijo ya no me valora?, sino algo más radical. ¿Quién soy yo más allá de cómo me mira mi hijo? Si la respuesta es nadie, entonces has puesto tu identidad en manos ajenas. Y nadie puede vivir así sin romperse lentamente. Uno de los errores más comunes y dolorosos es confundir el amor con la autoanulación.
Esta confusión no aparece de golpe. Se va tejiendo con los años, con cada renuncia silenciosa, con cada no importa. Lo importante es que él esté bien. Muchos padres han construido su identidad en torno al rol de cuidadores absolutos. Han hecho del dar todo una bandera, creyendo que ese amor incondicional, ilimitado y abnegado sería suficiente para generar gratitud. Pero hay una paradoja cruel. Cuando das sin medida, pierdes tu visibilidad como persona. Te conviertes en un recurso constante, alguien disponible siempre. Eso no es amor sano, es entrega ciega. Y toda entrega ciega genera, tarde o temprano, ceguera en el otro. El que da sin medida corre el riesgo de ser ignorado en su necesidad más profunda, ser reconocido como ser humano completo. Cuando ese reconocimiento no llega, nace la herida. ¿Cómo es posible que no lo vea? ¿Cómo no se da cuenta de todo lo que hice? Pero esa herida en realidad empieza mucho antes, en el momento en que tu existencia comenzó a girar exclusivamente en torno a tu hijo, como si tus deseos, límites y emociones fueran siempre secundarios. Amar no significa desaparecer. Amar no es renunciar a ti mismo para que otro brille. El amor sano incluye la capacidad de decir, te amo, pero también me amo. Estoy aquí para ti, pero no a cualquier costo. Esa frase, aunque simple, es revolucionaria para muchos padres que durante décadas creyeron que amar es sinónimo de sacrificio eterno. El amor verdadero se cuida, se protege, se respeta. Si no te reconoces digno de respeto, ¿por qué esperar que tu hijo lo haga? Lo que enseñas con tu manera de amar no es solo ternura o presencia. Enseñas también cómo debe tratarse a un ser humano. Y si nunca pones límites, el otro aprende que está bien que desaparezcas. No por maldad, sino porque nunca tuvo otro ejemplo. Existe una forma de dependencia que muchos padres no identifican porque se disfraza de amor, preocupación o cercanía. Pero es una trampa silenciosa, la necesidad de aprobación emocional del hijo. Esa sensación de que si él no te valida, no responde con cariño o no reconoce lo que hiciste, tú te sientes incompleto, en deuda, incluso fracasado. Es esclavitud emocional disfrazada de buenas intenciones, que exige retorno, no en bienes, sino en afecto. Cuando no llega, el vacío se convierte en angustia. No es amor, es apego. Y el apego emocional no es más que miedo. Miedo a no ser visto, miedo a no tener lugar, miedo a ser irrelevante en la vida del otro. Pero ese miedo no se resuelve controlando, insistiendo o sacrificándote más. Se resuelve mirando hacia adentro y preguntándote, ¿quién soy cuando no recibo lo que espero? ¿Quién soy si mi hijo no me llama, no me abraza, no me incluye? La libertad emocional comienza cuando dejas de necesitar al otro para sentirte completo. No es indiferencia, no es frialdad, es madurez. Es comprender que tu bienestar no puede depender de algo que no controlas. Si el amor del otro se convierte en tu oxígeno, cada vez que lo niegue, te asfixiarás. Aceptar esto no es fácil. Es un proceso, un duelo incluso, porque implica dejar morir expectativas. Tu valor no depende de tu hijo. Es tuyo, te pertenece. Mientras más lo reconozcas, más libre serás para amar sin miedo, para dar sin perderte, para vivir sin cadenas invisibles. Curiosamente, cuando te liberas de la necesidad de aprobación, el vínculo suele mejorar, porque desaparece la ansiedad del devuélveme lo que te di. Y si no mejora, al menos ya no estás atrapado. Hay un momento en la vida emocional en que debes decidir, esperar o vivir. Esta decisión no es ruptura, es dignidad. Seguir esperando que el otro cambie es permanecer inmóvil, en una sala de espera sin reloj, con la esperanza puesta en una puerta que tal vez nunca se abra. Poner límites no es castigar, es autoafirmarse. Hasta aquí llego yo.
Desde aquí empieza mi respeto propio. No hace falta levantar la voz ni romper vínculos. Basta con reconocer que hay comportamientos que ya no estás dispuesto a aceptar. Basta con darte permiso para decir, aunque sea en silencio, yo también importo. Después de años de disponibilidad absoluta, descubrirás que nadie preguntó, ¿cómo estás? ¿Qué necesitas? La tentación es dar más, esforzarse más, buscar gestos para recuperar lo perdido. Pero ahí está el riesgo. Confundir amor con sacrificio sin reciprocidad. Amar no es tolerar todo, ni justificar lo injustificable, ni aceptar el desdén con la excusa de que es tu hijo. Incluso el amor más profundo necesita oxígeno, respeto mutuo. A veces, el acto más amoroso no es dar más, sino detenerse. No con rabia, no con reproche, sino con claridad. Seguir cediendo deja de ser ternura y se convierte en autoabandono. El autoabandono no construye lazos, los deteriora. Tu voz importa, aunque no sea escuchada. Es tu deber escucharla tú mismo. Amar también es saber detenerse a tiempo. Una de las fuentes más intensas de sufrimiento entre padres e hijos adultos es la expectativa. La esperanza silenciosa de que algún día tu hijo reconocerá, agradecerá, devolverá, dirá gracias, se dará cuenta, entenderá todo lo que hiciste por él. Esa expectativa, aunque legítima, puede convertirse en trampa. El tiempo pasa y el momento no llega. Cada día que pasa sin respuesta se acumula como deuda emocional impaga, dejando sensación de abandono disfrazado de decepción. Cuando el amor se convierte en expectativa constante de retorno, deja de ser amor y se transforma en contrato emocional. Un contrato que el otro ni siquiera sabe que firmó, pero que tú cobras en silencio cada vez que no te llama, no te mira con ternura, no te incluye. Es injusto, sí, pero inevitable si no se pone conciencia. El amor verdadero no es transacción, es presencia, es elección. Y esa elección debe nacer de la libertad del otro, no de tu necesidad. Si el otro se acerca por culpa, no es amor. Lo más doloroso de madurar emocionalmente es aceptar que el amor auténtico no puede exigirse, solo ofrecerse. Y cuando se ofrece desde la libertad interna, aunque no sea correspondido, no duele igual porque no está atado a deuda emocional, sino a decisión personal. La paz no viene cuando el otro finalmente hace lo que esperabas, sino cuando decides soltar la expectativa como condición de tu tranquilidad. Y esto no significa resignación, sino recuperación. Recuperar tu espacio interno, tu capacidad de dar sin perderte, de ayudar sin desgastarte, de estar sin desaparecer. Hay algo que nadie se atreve a decirte con claridad, y tal vez por eso duele tanto. No todos los hijos adultos valoran a sus padres. No porque sean ingratos, fríos o malintencionados, sino porque la vida, las emociones y los límites invisibles que cada persona impone, pueden cambiar las relaciones. La realidad es dura. El amor que diste, todo lo que entregaste, no garantiza reconocimiento, gratitud ni reciprocidad. Imagina por un momento todo lo que has dado. Tu tiempo, tus noches en vela, tus esfuerzos silenciosos. Has estado presente en los momentos buenos y en los malos. Has hecho sacrificios que nadie ve, que a veces ni siquiera tú reconoces, porque parecían naturales, porque así debe ser cuando eres padre o madre. Pero hoy, quizás, frente al silencio de tu hijo, frente a la distancia, frente a esa mirada que ya no busca la tuya, te preguntas, ¿valió la pena? ¿Fui suficiente? Es natural culparse, pensar, fallé, debería haber hecho más, debería haber amado de otra manera. Pero la culpa es una prisión que no libera. Es una ilusión que nos hace creer que podemos controlar lo que otro siente, cuando en realidad no tenemos ese control. La verdad profunda es que tu valor,
no depende de la mirada de tu hijo. No depende de su gratitud, de su cariño, de su presencia. El dolor de un hijo que se aleja no es solo ausencia física. Es una herida silenciosa, una forma de duelo ambiguo. La persona sigue viva, pero su presencia emocional desaparece. Es como caminar por un pasillo largo y oscuro donde antes había risas, abrazos, conversaciones. Ese vacío despierta miedo, ansiedad y tristeza. Pero también puede ser un despertar, la oportunidad de mirar dentro de ti y preguntarte, ¿quién soy yo, más allá del rol de padre o madre? ¿Quién soy si mi hijo no me busca, si no me abraza, si no me reconoce? Muchos padres construyen su identidad alrededor del sacrificio. Renuncian a sus deseos, a sus sueños, a su descanso, pensando que eso garantiza amor y gratitud. Pero dar sin medida tiene un precio invisible. Te vuelves invisible. Te conviertes en un recurso constante. Tu humanidad se diluye en la disponibilidad perpetua. Y cuando tu hijo no responde como esperabas, la frustración y la tristeza aparecen. Imagina a un padre que siempre cuidó, siempre estuvo presente, siempre sacrificó su tiempo, y aún así recibe silencio como respuesta. O a una madre que dedicó su vida a sostener emocionalmente a su hijo, y que ahora siente que sus esfuerzos no importan. No es ingratitud, no es maldad, es simplemente que el otro tiene su propia manera de existir, y a veces esa manera no incluye la cercanía que antes compartían. Amar de manera madura implica equilibrio. No significa renunciar a ti mismo para que otro brille. Amar sano significa decir, te amo, pero también me amo. Estoy aquí para ti, pero no a cualquier costo. Esa frase, aunque simple, es revolucionaria. Porque muchos padres crecieron creyendo que amar es sinónimo de sacrificio eterno. Y no lo es. El amor verdadero se cuida, se protege, se respeta. Hay una forma de dependencia que muchos padres no reconocen porque se disfraza de amor. Es la necesidad de aprobación emocional. Esa sensación de que si tu hijo no valida tu esfuerzo, no responde con cariño, no reconoce lo que hiciste, tú te sientes incompleto, en deuda, incluso fracasado. Esto no es amor, es apego. Y el apego emocional no es más que miedo. Miedo a no ser visto, miedo a no tener lugar, miedo a desaparecer de la vida de alguien que amas. La libertad emocional nace cuando decides dejar de necesitar que otro te confirme que eres valioso. No es indiferencia, no es frialdad, es madurez. Es reconocer que tu bienestar no depende de la reacción del otro. Porque si depende, cada silencio, cada gesto mínimo de desaprobación se convierte en un cuchillo que atraviesa tu corazón. Y hay algo más profundo. Cuando te liberas de la necesidad de aprobación, tu relación con tu hijo puede mejorar. Sin la ansiedad de devuélveme lo que te di, el vínculo se limpia. Pero incluso si no mejora, al menos ya no estás atrapado en un ciclo de sufrimiento. Hay un momento en la vida emocional en el que debes decidir, esperar o vivir. Esperar que el otro cambie, que reconozca, que agradezca, es permanecer en una sala de espera interminable. Es vivir suspendido en la expectativa, siempre mirando hacia una puerta que quizá nunca se abra. Poner límites no es castigo, es autoafirmación. Es decir, hasta aquí llego yo. Desde aquí empieza mi respeto propio. Al poner límites, no solo proteges tu corazón, enseñas al otro cómo debe tratar a un ser humano. Si nunca marcas tus límites, el otro aprende que está bien que desaparezcas, que está bien que te ignores, que está bien que te uses como recurso constante. Muchos padres han perdido sus sueños, sus pasiones, su identidad en el camino de cuidar, sostener y amar. Recuperarse no es egoísmo, es salud emocional. Es reconectar con la persona que eras antes de ser padre o madre, con tus deseos,
tus gustos, tus curiosidades. Es entender que tu vida no depende de que otro la valide. Cuando aceptas que tu hijo puede alejarse, que puede ignorarte o no responder como esperabas, algo poderoso sucede. Descubres que tu amor puede existir sin cadenas, que tu felicidad puede depender de ti mismo, que tu vida puede continuar plena, aunque la relación no regrese a como era antes. Amar de manera madura implica soltar. Soltar expectativas, resentimientos, heridas del pasado. Implica mirar la frialdad no como rechazo personal, sino como límites que el otro decidió trazar. Tu valor no necesita ser otorgado por nadie. Tu amor, tu entrega y tu dedicación existen, aunque nadie los reconozca. Hay silencios que pesan más que los gritos. Hay ausencias que reescriben la historia emocional de una familia. Ante eso, muchos padres se preguntan, ¿fracasé? ¿Todo lo que hice valió la pena? La respuesta no está afuera. Está dentro, en cómo te ves a ti mismo, en cómo te respetas, en cómo te cuidas. El amor maduro no es transacción. No espera recompensas. No exige gratitud. No depende de que el otro cumpla tus expectativas. Es libre, consciente, equilibrado. Y en esa libertad, paradójicamente, los vínculos se fortalecen. Porque ya no están contaminados por la ansiedad de recibir lo que diste. Están basados en elección, no obligación. Aceptar que tu hijo puede alejarse, ignorarte o no responder como esperabas es doloroso. Pero también es un acto de valentía y dignidad. Es aprender a vivir con integridad emocional. Es reclamar tu lugar, tu voz, tu existencia. Es empezar a vivir de nuevo, aunque duela, aunque el vínculo no se restaure. Recuperar tu identidad, tu valor y tu dignidad no significa dejar de amar. Significa aprender a amar con equilibrio, con firmeza y con compasión hacia el otro y hacia ti mismo. Porque tú también importas. Y ya es hora de recordártelo. Existe algo que, si no lo comprendes, puede provocar que un hombre se desconecte emocionalmente. Y lo más preocupante es que esto puede suceder sin que siquiera te des cuenta. Y lo más delicado, ocurre en el instante más sensible de toda relación íntima. Voy a ser completamente transparente contigo. Después de más de una década estudiando la psicología masculina, entrevistando a cientos de hombres y escuchando las experiencias de mujeres en relaciones de largo plazo, descubrí un patrón que se repite una y otra vez. La mayoría de las mujeres maduras, mujeres extraordinarias, independientes, exitosas, pierden conexiones emocionales profundas. No porque estén haciendo algo mal, sino porque nadie les explicó qué ocurre en esos minutos que siguen a la intimidad. He escuchado testimonios que me han conmovido. Mujeres de 35, 40, 50 años me dicen, «Doctor, mi vida está en orden. Tengo mi trabajo, soy emocionalmente estable, pero después de estar con él en la intimidad, siento que algo se enfría. Él se distancia y no entiendo por qué». Y aquí está la verdad. No es que estés actuando incorrectamente. Es que nunca nos enseñaron a comprender esta etapa crítica de la conexión emocional. Todos hemos escuchado consejos sobre cómo atraer a un hombre, seducirlo, mantener su interés. Pero eso es solo la mitad de la historia. La otra mitad, la más importante, ocurre en silencio, en la cama, en los minutos que siguen al encuentro físico. Lo que muchas mujeres no saben es que ese aparente silencio incómodo después del sexo no está vacío. Es el momento emocional más frágil para el hombre adulto. Y si no sabes cómo actuar ahí, puedes enviar señales equivocadas sin quererlo. Hoy voy a revelarte los 7 deseos emocionales no verbalizados que casi todo hombre experimenta después de la intimidad, especialmente en relaciones con mujeres maduras. Cuando entiendas esto, te garantizo que tu forma de relacionarte con los hombres cambiará para siempre. Porque,
A diferencia de las relaciones de los 20 años, ahora no se trata de experimentar por curiosidad. Se trata de conexión auténtica, de crear un espacio donde ambos puedan ser completamente ellos mismos. Un estudio publicado en el Journal of Sex Research analizó el comportamiento de más de 900 hombres adultos después de la intimidad. El 72% confesó sentirse emocionalmente más vulnerable en esos minutos, aunque casi ninguno lo expresa con palabras. Mi experiencia clínica me enseñó que los hombres rara vez comparten esta vulnerabilidad. La esconden por temor a que no sea comprendida o, peor aún, a que sea ridiculizada. Ese momento es lo que yo llamo vulnerabilidad silenciosa masculina. El instante en que su corazón está abierto, pero no sabe cómo expresarlo. Esto puede ser aún más complicado en relaciones con mujeres maduras, porque su independencia emocional, que es una gran fortaleza, puede interpretarse, sin querer, como distancia o rechazo. Pero lo fascinante es que esta vulnerabilidad no es debilidad. Es el momento en que su verdadera masculinidad se muestra sin la armadura social que lleva durante el día. El hombre de negocios exitoso, el padre responsable, el líder, en ese instante es solo un ser humano que necesita sentirse aceptado. Y aquí está el descubrimiento más revelador. Los hombres de 25 años suelen preocuparse por el rendimiento y por recibir validación externa. Pero los hombres de 35 a 50 años buscan algo mucho más profundo: reconocimiento emocional genuino. Él no necesita que le digas estuviste increíble. Necesita sentir que fue visto, que fue aceptado en su estado más puro, sin juicios. Cuando un hombre se siente emocionalmente seguro después de la intimidad, ocurre algo neurológicamente profundo. Su cerebro activa los mismos circuitos que se formaron en la infancia, en esos momentos en que se sintió protegido y amado. Por eso este momento es tan poderoso para crear vínculos duraderos. No estás simplemente compartiendo placer físico. Estás tocando la parte más primitiva y sanadora de su programación emocional. Déjame revelarte los 7 secretos que cambiarán la forma en que vives estos minutos. Primer secreto: la validación silenciosa. Lo primero que un hombre necesita después de la intimidad no son palabras, ni halagos, ni comparaciones. Lo que busca es la confirmación silenciosa de que ese momento fue importante para ti también. Desde la neurociencia sabemos que después del clímax, el cerebro masculino libera prolactina y reduce los niveles de dopamina. Este cambio químico genera una necesidad biológica de calma, no de diálogo. Gestos simples, como quedarte a su lado, abrazarlo, o simplemente respetar el silencio, comunican aceptación de una manera que las palabras no pueden igualar. He visto relaciones romperse por algo tan simple como levantarse de la cama inmediatamente para revisar el teléfono o empezar a organizar la habitación. Para él, esos minutos comunican si fue una conexión emocional o solo un acto físico. Segundo secreto: aceptación plena. En este momento, él no está actuando su papel de proveedor, protector o conquistador. Está siendo simplemente humano. Lo que más anhela es sentir que es suficiente tal como es. Cuando una mujer se muestra demasiado práctica, se levanta, hace comentarios racionales o parece distante, él interpreta que no fue significativo para ella. La aceptación plena significa recibirlo en su estado más vulnerable, sin juzgar ni analizar. Y esto no te quita independencia. De hecho, cuando un hombre se siente completamente aceptado, se vuelve más seguro, más capaz de amar de forma madura. Tercer secreto: conexión sin presión. El peor momento para tener conversaciones profundas es justo después de la intimidad. El cerebro masculino no está listo para procesar emociones complejas ahí. Cuando presionas con preguntas como ¿qué somos? O ¿a dónde va esto?, puedes provocar que él se cierre emocionalmente. La mujer sabia sabe esperar el momento adecuado.
Entiende que la paciencia aquí no es pasividad, es inteligencia emocional. Cuando dejas que el ambiente se asiente, logras que él vuelva a abrirse de manera mucho más natural. Cuarto secreto: confirmación no verbal. Muchos hombres se preguntan en silencio si fueron lo suficientemente buenos. No lo dicen, pero lo sienten. Un gesto de ternura, mirarlo a los ojos, apoyarte en su pecho, respirando juntos. Todo eso le comunica que estás satisfecha y en paz. Esto no es alimentar el ego masculino, es ofrecer seguridad emocional. Quinto secreto: coherencia emocional. Si durante el acto fuiste afectuosa pero luego cambias bruscamente de energía, él lo nota. Ese cambio es lo que yo llamo latigazo emocional. No significa que debas actuar feliz si no lo estás. Se trata de mantener autenticidad y consistencia emocional. Cuando logras esto, construyes confianza y una base sólida para el futuro. Sexto secreto: reciprocidad del cuidado. Después de la intimidad, muchos hombres quieren cuidar. Quieren saber si estás bien, cubrirte con la manta, traerte agua. Permitir que lo haga fortalece su sentido de conexión. Aceptar cuidado no te hace menos independiente, te hace emocionalmente generosa. Séptimo secreto: el silencio significativo. El silencio después de la intimidad no es un problema que deba llenarse con palabras. Es un espacio sagrado donde él procesa lo que acaba de vivir. Cuando puedes habitar ese silencio sin ansiedad, sin buscar confirmar con frases lo que acaba de pasar, creas el terreno más fértil para una conexión profunda. En mis investigaciones he visto que ese momento es como un laboratorio emocional. Es ahí donde el amor se asienta, donde el vínculo se fortalece, donde ambos dejan de actuar y simplemente sienten. La mujer que comprende y respeta estos 7 aspectos no solo se convierte en su pareja, se convierte en su refugio emocional. Y eso es especialmente poderoso en relaciones maduras, porque ya no se trata de juegos de conquista, sino de crear un espacio donde ambos puedan ser auténticos, sin miedo. Cuando dominas estos secretos, no solo transformas tu relación de pareja, transformas tu relación contigo misma. Desarrollas una calma y una confianza que se irradian a todas las áreas de tu vida. Y en un mundo acelerado, donde la gente vive distraída y las conexiones son superficiales, ofrecer a alguien este tipo de presencia emocional es casi revolucionario. Cuando un hombre experimenta eso contigo, ya no te ves solo como su compañera, te ve como su hogar emocional, el lugar donde puede quitarse la armadura y ser el mismo. Hay algo que muy pocas personas entienden sobre los hombres, y si no lo comprendes, corres el riesgo de verlo alejarse emocionalmente sin que tú hagas nada malo. Lo más sorprendente es que esto ocurre en silencio, en un momento que muchas veces pasa desapercibido, pero que tiene un peso enorme en el futuro de cualquier relación. Es ese instante después de la intimidad, cuando parece que todo terminó, pero en realidad, lo más importante está a punto de comenzar. Durante años he escuchado a mujeres inteligentes, seguras de sí mismas, con carreras estables, vidas organizadas y corazones dispuestos al amor, decirme lo mismo. Después de estar con él, siento que algo se enfría. No sé si es mi imaginación, pero parece que se desconecta, que se va a otro lugar. Y quiero que entiendas que no es que estés haciendo algo mal. No es que no sea suficiente. Lo que ocurre en esos minutos después del acto íntimo es un territorio emocional tan delicado que nadie nos enseña a navegar. Los hombres viven gran parte del día en lo que yo llamo modo de desempeño. Tienen que resolver problemas, tomar decisiones, mostrarse fuertes, liderar, responder a expectativas externas. Y cuando llega el momento de la intimidad, es como si por unos instantes pudieran dejar la armadura en el suelo y simplemente ser. Pero justo cuando su corazón está más abierto, es cuando también se sienten más expuestos.
Por eso, lo que hagas o digas en esos minutos puede marcar la diferencia entre que él se sienta profundamente conectado a ti o que, sin querer, empiece a cerrar de nuevo las puertas de su mundo interior. Después del clímax, el cerebro masculino pasa por un cambio bioquímico. Los niveles de dopamina bajan, la prolactina sube y su cuerpo entra en un estado de calma fisiológica. Ese momento de quietud no es indiferencia, es una invitación a la conexión silenciosa. Muchas mujeres se incomodan con ese silencio y sienten la necesidad de llenarlo con palabras, preguntas o acciones prácticas, como levantarse de la cama, revisar el teléfono o arreglar la habitación. Pero para él, esa salida abrupta de la experiencia puede sentirse como una señal de que no fue significativo, como si el acto físico se desconectara de lo emocional. Lo que más sana a un hombre en ese instante es tu presencia tranquila. No necesitas hacer un gran discurso, ni siquiera encontrar las palabras perfectas. A veces lo que más lo calma es sentir que respiras a su lado, que tu cuerpo está en sintonía con el suyo, que no hay prisa por volver al ruido del mundo exterior. Incluso algo tan simple como apoyar tu cabeza en su pecho y dejar que las respiraciones se sincronicen puede crear una sensación de unión que su mente no olvida. Tus expresiones faciales también hablan en silencio. Si después de la intimidad tu rostro transmite ternura, calma y aceptación, él lo interpreta como una confirmación de que ese momento fue importante para ti también. Pero si tu rostro muestra tensión, ansiedad o prisa, su mente puede empezar a llenarse de dudas. ¿Lo hice bien? ¿Fue suficiente? Está decepcionada. Los hombres rara vez dicen esto en voz alta, pero lo sienten. Por eso una simple sonrisa suave o un gesto de cariño puede ser la diferencia entre que su crítico interno sea activo o se apague. El contacto físico prolongado después de la intimidad libera oxitocina en ambos cuerpos, la hormona que crea sensación de apego y seguridad. Cuando lo tocas con suavidad, cuando dejas tu mano sobre su pecho, cuando no te apartas de inmediato, le estás enviando el mensaje de que ese momento no fue solo físico, sino emocional. He visto relaciones enteras transformarse cuando las parejas comienzan a entender la importancia de esos minutos y dejan de apresurar el final. Crear un pequeño ritual personal para cerrar el momento íntimo puede ser increíblemente poderoso. No tiene que ser algo elaborado. Puede ser un beso en la frente, un abrazo largo, un me gusta estar aquí contigo. Los rituales le dicen a su cerebro que esto no fue un evento aislado, sino parte de algo que vale la pena recordar. Es como sellar la experiencia con una memoria positiva que se quedará en su mente. Este también es el instante donde puedes darle permiso para soltar los roles que carga durante el día. Decirle algo como me encanta verte así de relajado le comunica que no necesita estar actuando, que no necesita ser el proveedor, el fuerte o el invencible. Puede simplemente ser el mismo. Y cuando un hombre se siente aceptado en su estado más vulnerable, es cuando más profundamente se enamora. Algo que muy pocas mujeres saben es que justo después de la intimidad, muchos hombres pasan por una ola de autocrítica silenciosa. Empiezan a evaluar su desempeño, a preguntarse si complacieron, si fueron lo suficientemente buenos. Cuando sienten frialdad o distancia en esos minutos, su mente confirma sus inseguridades. Pero si en ese instante reciben una señal de que todo está bien, que estás en paz, su crítico interno se calma y en su lugar aparece la confianza. No es necesario un gran discurso para hacer esto. A veces basta con una microvalidación emocional, una frase corta que no requiera respuesta, algo como me siento bien contigo o me encanta estar aquí. Son palabras simples, pero cargadas de poder, porque se graban en su memoria emocional. Y algo fundamental, no es el mejor momento para tener conversaciones profundas o discusiones de pareja. El cerebro masculino necesita entre 10 y 20 minutos para volver al estado lógico y racional.
Si aprovechas esos minutos para presionar con preguntas como ¿qué somos? O ¿a dónde va esta relación? Lo más probable es que lo único que logres sea que se cierre emocionalmente. La paciencia aquí es inteligencia emocional pura. Esperar al momento adecuado hace que él se abra de manera mucho más natural y voluntaria. Recuerda que el último momento compartido después de la intimidad es el que el cerebro recuerda con más fuerza. Si lo terminas con prisa, frialdad o desconexión, eso es lo que queda grabado. Pero si lo terminas con un abrazo, una risa, un gesto de cariño, eso se convierte en la memoria que lo hará querer volver a ti una y otra vez. Cuando una mujer comprende todo esto y lo aplica, no solo se convierte en la amante, sino en el refugio emocional de un hombre. Y en las relaciones maduras, esto es aún más poderoso, porque ya no se trata de juegos de conquista, sino de construir un lugar donde ambos puedan ser auténticos, vulnerables y verdaderamente libres. Cuando dominas este arte, no solo transformas tu relación de pareja, transformas la relación contigo misma. Aprendes a habitar el silencio, a respetar el momento, a ser presencia pura. Y eso es magnético. En un mundo acelerado, lleno de distracciones y conexiones superficiales, ofrecer a alguien este tipo de calma y aceptación es casi un acto revolucionario. Y cuando un hombre experimenta eso contigo, ya no te ve como una opción más. Te ve como su hogar emocional, el lugar donde puede quitarse la armadura, bajar la guardia y ser el mismo.